80% de los negocios, pues, pequeños y medianos quiebran. Me acompaña Eric Castellano, él es coach de negocios. ¿Por qué? Correcto. Hola, Fernando, un placer estar acá. Eso es un tema y antes de empezar quiero hacer esta especificación que no se limita solamente a las economías latinoamericanas. Esto es un tema mundial. El 80% de los negocios pequeños y medianos no van a atravesar la barrera de los 5 años de vida. Pero el problema no termina ahí, Fernando. De ese 20% que atraviesa la barrera de los 5 años, el 80% no va a sobrepasar los 10 años de vida. Y eso tiene que ver con que estamos en unas economías que prácticamente son un cementerio, un holocausto de negocios pequeños y medianos. Tú pasas por una plaza comercial y ves unos negocios muy bonitos, muy bien montados, y de repente pasas un año después y ves los locales vacíos, se traspasa a otros negocios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el principal depredador, el principal enemigo, el principal virus del negocio pequeño y mediano? ¿Ok? Ahí, sí. ¿Dónde está la cámara? ¿Es aquella? Aquí. Aquí. Si usted es un dueño de negocio pequeño y mediano, inmediatamente usted va a pensar en los gobiernos, en los sistemas gubernamentales económicos que atentan contra ese empresario pequeño. Pero la realidad es que todo radica, empieza y termina con su dueño. El dueño es el principal problema del negocio pequeño y mediano. Carlos Iván, hay que seguir ese viejo adagio del campo de que el ojo del amo engorda al ganado. Totalmente, pero acá hay un punto de inflexión y se rompe eso, ¿no? Ahora, ¿por qué es eso? Porque los negocios pequeños y medianos son muy susceptibles a la creencia del dueño. Es decir, si un dueño piensa que la situación en Panamá está mal, porque la economía está mal, pues él va a aceptar eso y ahí va a quedar su negocio. Si piensa que el volanteo no funciona, que el telemarketing no funciona, que las redes sociales no funcionan, que no se encuentra personal capacitado, que no se encuentra buen personal para atender su negocio, pues eso es lo que va a pasar. Entonces, la pregunta acá es, vamos a analizar el porqué de eso. Ejemplo, ¿cómo se llama el compañero que está detrás de la cámara? Bueno, Alfonso. Alfonso. Supongamos que Alfonso pasa algo en la vida de Alfonso. Álvaro. Sí. Ok, Álvaro. Ajá. Álvaro, algo sucede. O lo botan del canal, o ella es muy viejo, o no te soporta más. Fernando dice, me voy. O Alfonso piensa que el salario no le alcanza. Y Alfonso ha pasado toda su vida en esta parte técnica de cámara. ¿Qué negocio va a montar Alfonso? De cámara. De cámara, exactamente. ¿Y a qué se va a dedicar Alfonso? A su pasión, a lo que sabe. A el tema de las cámaras, a el equipo, la iluminación, la edición, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con otras áreas importantes de los negocios? Como administración, como marketing, como el tema de recursos humanos, de liderazgo. Entonces, Alfonso empieza a trabajar en su pasión, pero deja desprovisto totalmente estas áreas que son necesarias para la sustentabilidad del negocio. Por ejemplo, Fernando, tú te asombrarías al enterarte que el 90% de los dueños de negocios que van a mis workshops no saben sacar un margen bruto de rentabilidad. No saben. No manejan un estado de resultados, no manejan un flujo del efectivo y tienen una pobre maquinaria de marketing. Porque, al final de cuentas, Alfonso, ¿cuándo aprendió el tema financiero? No, nunca. Nunca. ¿Cuándo aprendió el tema de hacer marketing? Entonces, el negocio y el dueño son uno solo. El sistema es el dueño. De hecho, Alfonso de repente empieza su negocio y le pone a su empresa Producciones Alfonso. Y ahí empiezan los padecimientos de ese dueño de negocio pequeño y mediano que tiene la corona de la soledad, Fernando. La corona de la soledad. Pero también yo creo que dentro de todo existe también esa cantidad de barreras que tiene el pequeño y mediano empresario en economías como esta. Totalmente. Sí, yo creo que también hay un factor exógeno que no solamente se da en el propio negocio, en el core business de la persona. Sí, totalmente. De hecho, estas estadísticas que te estoy dando, del 80% no pasan la barrera de 5 años, eso lo recoge Michael Herbert en una obra magistral que todo dueño debe leer, que es El mito del emprendedor. Y él toma como base los Estados Unidos, la primera economía del mundo. Es decir, donde sí, pero Estados Unidos tiene, yo creo que no solamente Estados Unidos, sino la cultura protestante tiene eso de alabar, pues, al inventor, al empresario. Por eso, yo creo que Max Weber tal vez lo escribió muy bien con eso del capitalismo y la ética protestante, cosa que no ocurre en nuestros países, tal vez dando lo que tú estás hablando. Sí, lo interesante del título del libro es que es el mito del emprendedor, porque esa visión que nosotros tenemos de
ese emprendedor herculeano, luchando solo contra los Goliat de la época, al estilo Steve Jobs, que empezó en la cochera de su casa, luchando contra IBM, contra Hewlett Packard, él solito contra Wozniacki. Este autor dice que eso es mentira, eso es un mito. Es decir, sí pasa, el caso de Steve Jobs, pero cuando tú lo llevas a un contexto estadístico, la mayoría de las personas que abren su negocio pequeño y mediano es porque existe un punto de inflexión en el camino, como por ejemplo el caso hipotético de mi amigo Alfonso. Algo pasa, es decir, me botan del trabajo y ya estoy muy viejo, no encuentro empleo, ¿qué voy a hacer? Pues necesito abrir mi propio negocio. O no soporto a mi jefe, estoy cansado, ¿qué voy a hacer? Pero por ejemplo, y yo insisto en esto porque en nuestros países la mayor parte de la gente quiere ser empleado de alguien. No busca problemas, yo sé que la vida se me va así suavecito, llega la edad de jubilación, bueno, y me voy para mi casa. Es decir, ¿cómo hacer para que esa inspiración de que trata de siempre de trabajar para ser tu propio jefe, trata de innovar para crear en tu riqueza, empleo, eso no se está transmitiendo, ¿no? entre nosotros? Ahí sí podrían entrar los gobiernos y los organismos gubernamentales, empezar a formar empresarios desde pequeños, porque el tema es que el sistema educativo que nosotros llevamos, que viene de la Prusia, el sistema prusiano, es que vamos a clases y nos preparan es para ser empleados, pero no nos preparan es para ser empresarios. Peter Drucker dijo una vez, allá donde veas una empresa, alguien tomó una decisión valiente algún día. Exactamente. Carlos Iván, ¿cómo se hace para conseguirte? Para seguirte y contactarte. Mi cuenta en Instagram es @carletos_action, de Action Coach. Yo soy coach de negocio, exactamente. Carlos Iván Castellano. Gracias por estar con nosotros.